Sí. No. Bueno, estamos hablando en la clase pasada acerca de Eliyahu Hanaví y la Nebuá Sheker, pero ya empezamos a ver el capítulo. Sí, no, perdón, Eliyahu que estaba quemando a las personas. ¿Sí? Y estábamos viendo el capítulo donde Eliyahu está subiendo al cielo. Entonces el tema de hoy y de la clase que sigue, que es una clase larga, es acerca de la subida de Eliyahu al cielo. ¿Qué paso que estamos en Melachim Bet, Perek Bet. Ese capítulo lo leímos al final de la clase pasada, y donde dice Vayi be'alot Hashem et Eliyahu baseara hashamayma. Cuando Eliyahu, Hashem lo subió al cielo, baseara, con la tormenta. Y nos quedaron dos dudas, porque no nos dijo por qué vino el Malach. Eso faltó de ver, y lo del pelo largo. El pelo largo se dijo como el nazi. Sí. Lo del Malach, ¿por qué con un Malach? ¿Por qué le hablo un Malach y no directamente a su ¿Todavía esto quedó de la vez pasada? No, ok, está bien. Vamos a dejar todavía como pendientes. Nos quedó la duda al final. Vimos también, eso lo que sí vimos, era lo del, ¿se acuerdan? El Baal Zvuv. Sí, de la idolatría que se llama Baal Zvuv, sí, donde el Ahazía fue a mandar a consultar con este dios de los filisteos, este ídolo de los filisteos, y tratamos un poco de explicar este tema de Baal Zvuv, pero vamos a ampliar un poco más acerca de esto hoy. Y de hoy. los tres que fueron y los quemó, y al tercero ya no. Eso ya vimos más o menos. Ahora vamos a ver lo que es Baseara Shamayma. Para entender el tema de la subida de Eliyahu, vamos a ver también algo ya de su alumno Elisha. Con Elisha está escrito, y con esto vamos a entender el tema del Baal Zvuv, así que todo se junta finalmente. Está escrito que Elisha, o sea, ahorita estamos como adelantándonos, Elisha iba diariamente, pasaba por la casa de una mujer que se llamaba la Shunamit, la mujer de Shunem, y está escrito que ella le había preparado en su casa un cuarto. ¿Sí? Esto está en Perek Dalet. Perek Dalet, Melachim Bet Perek Dalet, Pasuk Het, dice, Vayi ayom vayavor Elisha el Shunem, ושם אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם, ויהי מדי עוברו יסור שמה לאכול לחם. O sea, cada vez que pasaba por esta ciudad que se llama Shunem, o pueblo, esta mujer lo invitó a su casa a comer pan ahí. Vatomer Elisha, esta mujer le dijo a su esposo, un día le dijo, Ineina yadati ki ish Elokim kadosh hu over aleinu tamid. ¿Sabe qué? Entiendo y supe que este hombre que cada vez pasa por aquí a comer es un hombre sagrado, un hombre de Dios. Por lo tanto, le ofrece ella a su esposo, Naasena aliyat kir ketana. Vamos a construir un pequeño piso arriba. Vinasim lo sham mitah beshulchan bekiseu menorah, y vamos a poner ahí una cama, una mesa y una lámpara, una silla, para que cuando él pase por aquí tenga como un lugar donde hospedarse. Yo vi aquí en México alguien que me invitó está construyendo su casa, aquí en la comunidad, una casa Baruch Hashem muy muy bonita, pero en la casa construyó un lugar especial para Jajamim que vienen, que tenga, pero especialmente para ellos. O sea, le dije que es parecido a lo que hizo esta mujer con Elisha. Vayi ayom vayavo shama vayasar el aliyah vayishkav sham. Sí, un día llegó ahí y se fue a dormir ahí, y ahí donde fue toda la historia de que ella dijo que le preguntó a ella qué es lo que tiene, qué necesita, qué es lo que le falta, y ella pidió un niño, le bendijo, al año le nació un niño, y después toda la historia del niño que murió y Elisha lo revivió. Eso es una historia famosa que la vamos a estudiar en su momento, es
3 capítulos más adelante en donde estamos. ¿Por qué lo traigo? Igual como Eliyahu Naví, porque él había tomado de Eliyahu el doble todavía de su espíritu. Lo que quiero concentrar en esa historia en este momento es de dónde supo ella que Elisha era un hombre kadosh. Ella le dijo a su esposo, Ineina yadati ki ish Eloki, ya supe que es un hombre sagrado, pero ¿cómo supo? Esta pregunta la hace la Gemara. La Gemara pregunta esto. Y la pregunta es sobre la pregunta de la Gemara. ¿Cómo que la Gemara tiene duda de dónde supo ella que es kadosh? Y él pasaba ahí diariamente él pasaba por su casa, lo observaba. Pero nosotros decimos en la tefilá, Befi Yesharim titalal, Bedivrei tzadikim titbarach, Ubilshon chasidim titromam, Ubekerev kedoshim tithalal. Así decimos en la tefilá de Shabbat. O sea, Befi Yesharim titalal, Ubidivrei tzadikim titbarach, Ubilshon chasidim titromam. O sea, que ser tzadik, yashar, hasid, todo esto se puede de alguna forma identificar en forma externa. O sea, cuando uno habla, cuando uno actúa, cuando uno come, cuando uno duerme, podemos observarlo y darse cuenta si es tzadik o no es tzadik, si es yashar, si es recto o no, si es hasid. Pero la kedusha, ubekerev kedoshim titkadash, kedusha es algo interno que no hay forma de saber desde afuera si uno es kadosh. Kedusha no es algo que se manifiesta con algo externo. Hashem sabe si uno es kadosh. Nosotros no sabemos si alguien es kadosh o no. ¿Cómo supo ella que Elisha era kadosh? Ustedes saben, los niños está de moda jugar con tarjetas con fotos de rabinos, ¿no? Y hacen álbums y intercambian, dice, te cambio uno simple, digo 10 simples por uno importante. Ahora, ¿cómo saben quién es el importante y quiénes son los simples? La Gemara pregunta esto, no yo. ¿Cómo sabes que uno es kadosh? ¿Qué contesta la Gemara? Fíjense lo que la Gemara dice. La Gemara que ella observó que nunca se acercaron las moscas a su mesa. No era como aquí a lo mejor nunca hay moscas, pero usted sabe en Israel, no sé si a usted le tocó alguna vez en verano, no hay forma de liberarse de las moscas. Por más que las espanten, ahí vienen, son muchísimas. No se acercaron las moscas a su mesa. Así dice la Gemara. Entonces, de eso supo que ella era un hombre kadosh. La pregunta es, ok, ella supo que es kadosh porque vio que las moscas no se acercan, pero ¿cómo supieron las moscas que es kadosh para no acercarse? ¿Qué pasó? ¿Por qué las moscas realmente no se le acercaron? Supieron que era kadosh. Hacen lo que Hashem les dice hacer. No, sí, sí, pero hay que va a lo que está sucio, a lo feo. Entonces era un hombre limpio, pero no necesariamente kadosh. Hay mucha gente que mantiene muy limpios, muy bien, pero kadosh no son, nada que ver. Entonces la respuesta es sí, lo hablamos la semana pasada y lo ampliamos un poco hoy. La Gemara dice que las moscas representan el Yetzer Hara. Yetzer Hara lemau dome, dice la Gemara, lesvuva yoshev al mishtachi aleva, una mosca que está sentada entre los dos cuartos del corazón, en mero centro de uno. Cuando hablamos de corazón se refiere, corazón siempre significa el centro, lo principal de algo. El corazón de la ciudad es el centro, el corazón del asunto fue tal. O sea, siempre decimos corazón, nos referimos a lo más importante. Justo en lo más importante de uno, en el centro de uno, ahí se siente el Yetzer Hara y parece como una mosca. ¿Por qué una mosca? Porque la mosca tiene una naturaleza que por más que la espantas, por más que la corres, regresa. Yetzer Hara no se cansa. Se cansa uno, pero Yetzer Hara no se cansa. Aunque hayas logrado en una ocasión vencerlo y no dejarse que te lleve por el camino que te quiso llevar, no significa que el día de mañana, cuando otra vez haya una tentación, no vuelva a aparecer Yetzer Hara. Él no se cansa nunca. Ok, entonces la mosca representa Yetzer Hara. O sea, la mayoría de la gente del mundo, el Yetzer Hara los ataca
Y si son Yesharim, Tzadikim o Hasidim, por ejemplo, gente recta, gente justa, gente devota, logran vencer el Yetzer Hara. Es lo que pasa con la gente que es Yashar, Tzadik, Hasid. Sí, como dice la Torah, la Gemara, Barati Yetzer Hara u Barati lo Torah Tavli. O sea, Dios creó el Yetzer Hara, pero también creó las herramientas o las armas para defender de Yetzer Hara, que es la Torah. Entonces dice la Gemara, Masechet Kiddushin, Pagá becha menuval ze. Si este malvado Yetzer Hara te está atacando, Moshcheu le Bet HaMidrash. La forma de enfrentar al Yetzer Hara, la forma de defenderse de él, es decirle, mira, aquí en la calle no es justo que vamos a luchar, porque no es parejo sí, o sea, estás tú en tu área, ¿sí? Como si yo hubiera entrado en su momento en Nueva York, a la colonia ahí no estaban los negros, antes de que vino Giuliani y hizo orden en Nueva York. Entonces ahí no tienes chance de salir bien, porque estás rodeado de miles de gente mala y no tienes ni oportunidad. ¿Quieres pelear? Está bien. Vamos a una área donde yo también tengo algo de fuerza y ahí peleamos con condiciones parejas, iguales. Moshcheu le Bet HaMidrash. En la calle no es el lugar para luchar contra Yetzer Hara. Llévalo al Bet HaMidrash y ahí vamos a luchar. También en el Bet HaMidrash hay Yetzer Hara, no que no va a estar Yetzer Hara, pero por lo menos el Bet HaMidrash tienes también tú armas, tiene también chance de defenderse de él. Esto es Tzadik, Yashar, Hasid, son personas que Yetzer Hara los ataca y ellos con la Hasidut que tiene, la Tzadikut que tiene, la Yashrut que tiene, la rectitud, el devoto, la devoción, la justicia que tienen, logran vencer el Yetzer Hara. Esto es Tzadik, Yashar y Hasid. Pero Kadosh es alguien diferente. Kadosh es alguien que llegó a un nivel tal que el Yetzer Hara ni siquiera se le acerca. Ya se desesperó de él. O sea, ya se cansó. Que no sucede normalmente con nadie. Normalmente el Yetzer Hara nunca se cansa. El que se cansa normalmente es uno. Kadosh es aquel que ha trabajado tantas veces, intentó y tantas veces lo vendió y se rindió el Yetzer Hara, que dice ya con él mejor ni pierdo tiempo porque es pura pérdida de tiempo con este. Ese es un Kadosh. Ella vio que el Zbub ni siquiera se acercaba, no es que llegó y lo espantaba, sino que ni siquiera la mosca se le acercó a su mesa. Hasta ahora fue como una cola todavía que jalamos de la vez pasada. Pero ahora vamos a ver cómo Eliyahu sube al cielo. Es el mismo Eliyahu que es maestro de Elisha, que la mosca no se le acerca. Eliyahu es su maestro, o sea, si Elisha, que es el alumno, es así como está Eliyahu. Entonces no es sorpresa que Eliyahu llegue a subir al cielo entero, íntegro. Pero ¿qué significa que subió Baseara a Shamayim? ¿Qué dice el Naví? Vayi be'alot Hashem et Eliyahu Baseara. Seara es una tormenta muy grande. Por medio de esta tormenta subió al cielo. ¿Qué significa eso? Dice el Sheikh HaKadosh que Seara es la primera barrera. ¿Quién dijo? El Al-Sheikh HaKadosh. Que la Seara, ¿se acuerdan? Es la primera barrera que tiene que superar el Naví para llegar a la Nebuá. ¿Se hará lo que dijo? Seara, Anan Gadol, Ruach Seara, Anan Gadol, Eshmit Lakachat, No Galo Saviv. Son las 4 barreras que nos dividen entre nosotros y la Shekhinah, que el Naví es el que los logró a superar los 4 y llegó entonces a comunicarse con la parte más elevada de su Neshama, y ahí es donde ya está el Sheket, ya está el silencio, donde el Kol Dmamad acá, donde puede escuchar la voz de Dios. Dice el Sheikh HaKadosh, Ruach Seara, esta primera barrera. ¿Cuál es la primera barrera? Ruach Seara. O sea, hay una tormenta. O sea, es un decir. ¿Qué significa esa tormenta? Dice que es el Satán que quiso matar a Eliyahu a Naví. Cuenta el Taná de Eliyahu, Rabba Perek Ei, es parte de la Torah Shebal Peh. Dice que cuando llegó el momento de Eliyahu de morir, se le envió a Malach HaMavet, a él y a Elisha, para quitar a Eliyahu de este mundo. O sea, como cualquiera, que normalmente cuando llega el momento donde el Malach HaMavet tiene que visitarlo. Entonces se le encargó a Malach HaMavet también ir a visitar
a Eliyahu Anabí, pero Eliyahu estuvo con Elisha en ese momento y llegó el Malach HaMavet y los encontró que estaban ocupados en Divrei Torah de tal nivel que no podía gobernar sobre ellos. O sea, el Malach HaMavet tiene también límites. O sea, hasta cierto punto él puede gobernar, puede lograr su misión de quitar almas de este mundo, pero en el caso de Eliyahu y Elisha estaban en un nivel de, como dice el pasuk, Rejev Esh Vesusei Esh, carros de fuego, caballos de fuego encontraba ahí, dicen nuestros sabios, Rejev Esh, Elu Divrei Tanach, Susei Esh, Mishnah, Alachot Vagadot, estaban ocupados en la Torah, pero un nivel más elevado que están rodeados de fuego, que no podía acercar Malach HaMavet. Entonces, ahí es donde sucedió que Eliyahu logró subir la Seara, Ruach Seara, este punto donde Malach HaMavet vino y no lo puede encontrar, ahí es donde está el Ruach Seara que pudo Eliyahu superar. Todo ese tema está en un límite, en la frontera entre lo que es el mundo físico y el mundo espiritual. En el camino para subir al nivel donde se le revela a Hashem a uno, sabemos que se necesita unión, ¿sí? Cuando Am Israel está en Har Sinai, para que Hashem se le revela a Am Israel, necesitaban estar en el nivel de unión, Vayichan Israel keneged Har, como que Ish Echad Belev Echad. Y aquí vemos que en el camino para subir a Dios, Eliyahu trata de que Elisha no lo acompañe. 3 veces Elisha dice a Eliyahu, quiero acompañar. Eliyahu le dice, no, tú quédate. Insiste Elisha, de manera que Eliyahu finalmente acepta. ¿Por qué? Porque Eliyahu trató de impedir a que Elisha lo acompañe. O sea, aparentemente sí se necesita achdut, se necesita unión, y el hecho que lo acompañe representa unión, ¿no? Pero dicen ustedes que Eliyahu le hizo a Elisha una trampa tipo Rabban Gamliel. La Gemara cuenta que en la época de Rabban Gamliel era el presidente de Israel, él no permitió a cualquiera entrar al Beit HaMidrash. Él puso policías en la entrada del Beit HaMidrash y decía, Kol mi shein tojo kebaró lo ikanes, que no es, ¿cómo se dice?, auténtico, que lo que dice afuera es también lo que piensa adentro, no puede entrar al Beit HaMidrash. Tojo kebaró, el interior tiene que ser igual como el exterior, no puede ser ejad bapel, ejad balev, una cosa lo que dice, otra cosa lo que piensa. Hasta que vino Rabbi Lazar ben Azariah, cuenta la Gemara, cuando él tomó la presidencia, cambió la política y permitió a todos entrar, y ese día se aumentaron muchas, dice la Gemara, dice Trabus Afsalim, muchas bancas. Otros dijeron que las bancas se aumentaron, quién sabe si también alumnos se aumentaron. Rabbi Lazar ben Azariah. Ahora preguntan los Jajam y los Mefarshim, ¿cómo supo Rabban Gamliel quién es auténtico y quién es que tenía unos rayos X para ver qué es lo que piensa uno adentro? ¿Cómo puede saber? O viene uno y dice, yo quiero estudiar. ¿Cómo sabemos si es realmente uno que quiere estudiar o que nada más habla? La respuesta es así. Él cerró Beit HaMidrash a todos. Dijo, no hay entrada. Beit HaMidrash cerrada. Sí está ahí el maestro adentro, pero no hay acceso. Entonces, ¿qué pasó? Algunos alumnos llegaron, escucharon, no hay clases hoy, no hay Beit HaMidrash, qué bueno, vamos a la casa. Habían otros que dijeron, ¿qué? ¿No hay entrada? ¿Cómo puede ser que yo pierda hoy la clase del maestro, de Rabban Gamliel? Yo no puedo permitirme ese lujo de no estudiar Torah hoy. Si no hay entrada, yo de igual manera voy a entrar. Entonces no hay entrada por la puerta, se metió por la ventana. Se subió a la azotea escuchando por el tragaluz que había ahí, como Hillel Azaken que subía. Cuando uno actuó así, era la muestra que Tojob, que Baró, que cuando él venía a estudiar, no era nada más por hacerse el show de que él quiere estudiar Torah, sino que realmente lo que le interesa es estudiar Torah. Hay una historia, no me acuerdo quién fue, uno de los grandes de Israel, que estaba buscando shidduch para su hija. Un muchacho que quería un talmid jajam. Entonces fue a una yeshiva, de los yeshivot más importantes que había en ese momento, y llegó ahí, habían cientos de muchachos estudiando Torah, y llegó él, el Gedolador, llegó, se hizo un silencio, dio un golpe en la bimá
y dijo, quiero hacerles una pregunta, en la Gemara una pregunta, el que sepa contestar, lo tomo como yerno, como esposo de mi hija. ¿Quién no quería ser el yerno de este gadolador? Entonces hizo la pregunta y todo el mundo empezó a pelear, a discutir, a pensar, a intentar, a esforzar para responder, pero nadie pudo. Era una pregunta muy difícil. 1 hora, 2 horas, 3 horas, nadie pudo responder la pregunta. Y por el modo, pues en esta yeshiva no hay nadie que pueda ser mi yerno, pues voy a buscar en otra. Y se fue. En eso que se fue, uno de los alumnos corre atrás de él y dice, Rab, ok, ya sé que tu hija ya no la voy a tener, pero ¿cuál es la respuesta? Cuando escuchó eso dijo, tú vas a ser mía. Porque todos los demás, lo único que les interesaba era mi hija, no les interesaba la Torah. Ese sí que realmente le interesó la Torah. Entonces esta era la prueba que Tojó, que Baró, que cuando estudia no es nada más por el que los demás, porque está de moda, porque es bonito, por el gusto, porque realmente lo que le interesa es la Torah. Eso significa Tojó, que Baró. Lo mismo le hizo Eliyahu a Elisha Naví. Elisha quiso ir con Eliyahu. Elisha quiso ir y llegar al nivel donde se está logrando a superar este Ruach Seara, subir de nivel. Y dijo a Eliyahu, quiero acompañarte. Pero Eliyahu quiso saber a qué grado de entrega se encuentra Elisha y que si realmente merece llegar a estos niveles. Para poder llegar a estos niveles, subir a estos niveles de Ruach Seara, de superar el Ruach Seara, se tiene que mostrar que es Tojó que Baró, que realmente quiere, no que nada más por el gusto, por el placer, por presumir o por lo que sea que él acompaña a Eliyahu. Entonces, ¿qué hizo Eliyahu? Cada vez que quiso Eliyahu a Elisha acompañarlo, se lo prohibió, se lo impidió. Y solo cuando vio que Elisha sigue insistiendo y que realmente no se desespera porque, o dice, qué bueno que ya no tengo que subir. O sea, que al contrario, él se molestó en el hecho que no pudo acompañar a Eliyahu. Cuando mostró que es Tojó que Baró, entonces ya superó la prueba Elisha y pudo continuar con Eliyahu. Entonces Eliyahu está en camino hacia Hashem. ¿Cuál es el camino? Vamos a ver la ruta que hizo Eliyahu. ¿De dónde está? Hacia Hashem. Eliyahu sube al cielo. Estamos en la última parte de la historia de Eliyahu. ¿Por dónde empezó el camino y hacia dónde llegó? Pero entonces Elisha se sube con él. Nos llega a acompañarlo hasta el momento que sube. Y viendo cómo sube. Esto es la grandeza de Elisha, que alcanza a ver. Como lo vamos a ver. Pero vamos a ver la historia otra vez. Empezó Eliyahu el camino, estoy leyendo Perek Bet, Melachim Bet. Vayhi be'alot Hashem et Eliyahu b'se'ara hashamayim. Vayelech Eliyahu be'Elisha mina Gilgal. ¿Por dónde empezaron a caminar? Por un lugar llamado Gilgal. Vayomer Eliyahu el Elisha shevna po. Esa es la primera estación donde trata de convencer a que él se quedara ahí, que no lo siguiera. כי השם שלחני עד בית אל. ויאמר אלישע חי השם וכי נפשך אם יעזובך. jura Elisha en nombre de Dios que no va a abandonar, que no va a dejar a Eliyahu. Vayerdu Betel. Siguiente estación, ¿cuál es? De Gilgal se van a Betel. ויצאו בני הנביאים אשר בית אל אלישע ואמרו לו וידעת כי היום השם לוקח את אדונך מעל ראשך ויאמר גם אני ידעתי חשוב. ויאמר אליהו אלישע שב נא פה. Igual, otra vez le insiste Eliyahu a Elisha que se quedara ahí en Betel. Que Hashem shlachani Jericó, porque yo tengo que seguir por Jericó. Y otra vez le contesta Elisha, Hei Hashem v'chei nafshecha im ezbeka. Vayabou Jericó. Tercer lugar, ¿cuál es? Jericó. Entonces tenemos Gilgal, Betel, Jericó. Y otra vez le dice Eliyahu, Shevna po que Hashem shlachani a Yardena. Tengo que ir al río Jordán. Te quedas aquí. Otra vez jura Elisha que no lo deja. Entonces tenemos Gilgal, Betel, Jericó y ahora el río Yardén. Y ahí es donde el río Yardén cruzan, como lo hemos visto la semana pasada. Y una vez pasando el río Yardén, entonces ahí es donde sube ya al cielo. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué en este camino Gilgal, Betel y Jericó? Es una ruta de escalones donde se está subiendo. Y fíjense que esta ruta es justo la ruta que hizo Am Israel cuando entró a Eretz Israel en la época de Yehoshua.
Cuando entraron a Eretz Israel, ¿por dónde entraron? Cruzaron el río Jordán, llegaron a Jericó, de Jericó fueron a Betel y de ahí a Gilgal. Exactamente la misma ruta hizo Am Israel, nada más que lo está haciendo ahora al revés. Y antes, ¿cuál es la idea de aquí? Antes de cada etapa, o sea, son etapas que hay que ir subiendo. Está en camino de una escalera para subir al cielo. Subir al cielo no es cualquier caminata, tiene que subir una escalera. Desde Gilgal a Betel, Betel a Jericó, Jericó a Yardén, Yardén hasta el cielo. Y antes de subir cada escalón está otra vez revisando a quién. Está revisando a Elisha. Ok, llegaste aquí. Hay que ver ahora si está realmente Tojoque Baró, como dijimos, para poder subir al siguiente escalón. No es automático que si ya una vez dijo, juró, tengo que continuar, que ya puede continuar toda la ruta. Cada escalón, antes de subir, otra vez está revisando la revisión a Elisha para ver si también puede subir al siguiente escalón. Lo mismo hizo Noemí con Ruth y con Orpá en la historia de Megilat Ruth. ¿Se acuerdan? Sí, cuando ellos la acompañaron, quería checar, este gesed que está haciendo es algo arraigado, algo interno, esto es nada más algo momentáneo, una emoción de un momento. Entonces, ¿qué les dice? Lechna Shovna Bnotai, está haciendo la misma trampa de Rabban Gamliel, el que no es auténtico, que no entra. Lo mismo que hace Eliyahu con Elisha. Y ahí donde se mostró Orpá que realmente no era Tojoque Bará, que era nada más un momento de emoción, de bondad, pero no era realmente auténtico. Finalmente la dejó y solo Ruth continuó. Sí. Interesante, ya hablando de esto, ella le dijo Lechna Shovna Benotai, regresen a su casa mis hijas. Si hubiera dicho nada más Lechna Shovna, no sería prueba, porque a lo mejor les dirían, bueno, a lo mejor no, como cualquier suegra que no le gusta tanto a las nueras, ¿no? Pero le dijo Lechna Shovna Benotai, si las considero como mis hijas, son Benotai, pero igual les insisto, Lechna Shovna. Entonces cada quien prestó atención a otra palabra. Orpá escuchó la palabra Lechna Shovna y Ruth escuchó la palabra Benotai. Y Ruth Davka, dice el Naví, dice la Megilat Ruth. Ruth se apegó en Noemí, lo mismo como Elisha en Eliyahu. Si están cerradas las puertas, metemos por la ventana. Abraham también hizo una trampa igual a los que a Ismael y a Eliezer cuando lo acompañaron a Kirat Yitzhak. Sí, cuando él dijo Bayar el Tamakom Erajok, les preguntó si ven también. Entonces cuando Dios se dio cuenta que ellos no ven lo que él vio, le dijo Atem Shulachem Po y Mahamor. Sí, y a Kirat Yitzhak es algo parecido a lo que pasa aquí con Eliyahu, es también tratar de subir al cielo. Entonces Elisha acompaña a Eliyahu desde Gilgal hacia Betel, y ya se está dando cuenta Eliyahu que Elisha es Tojoque Baró, pero ahí, como dijimos, le hizo otra vez la prueba. Pero ¿por qué es importante saber ya desde aquí, desde el primer inicio de la ruta de la escalera, si es Tojoque Baró, si es interno y no más externo, sino también interno? Dicen esos sabios, todos los Nevi'im profetizaron sobre hasta Yemot HaMashiach, no más. Olam Haba no. O sea, la nebuá alcanza a cubrir todo lo que es Olam Hazé, inclusive Yemot HaMashiach, época de Mashiach, pero no llega a cubrir Olam Haba. Pero por otro lado está escrito Jajam Adif min Navi. Jajam es más grande que Navi. Los Jajamim sí hablan de Olam Haba. Sí, en todo el Talmud, en el Zohar, en todo el Midrashim, los Jajamim sí hablan de Olam Haba. Entonces Jajam es más grande que Naví, porque Jajam sí habla de Olam Haba y Naví no habla de Olam Haba. Vamos a tratar de entender ahora por qué Jajam es más grande que Naví, en qué aspecto por lo menos es más grande que Naví, y de ahí vamos a entender por qué había que checar tanto a Elisha. Dice el Maharal de Prague,
Dice así, Naví en el lenguaje del Tanaj a veces se le llama José, a veces se le llama Roé. ¿Qué es José y Roé? Uno que ve, que tiene una vista así muy amplia. Se llama Naví Milashon Niv Sfataim, o sea, de hablar, tiene capacidad de hablar. ¿Cómo se le llama José? José, Roé. José es uno que ve, Roé es uno que ve. Niv significa, Niv es labios. O sea, ¿quién es Naví? Naví es uno que está conectando con los acontecimientos y puede ver, puede expresar lo que está viendo. Finalmente, ver y expresar son mecanismos físicos del cuerpo. El hablar es algo físico, el ver es algo físico. Por lo tanto, el Naví no puede conectarse con algo que no existe aquí en este mundo. O sea, todo lo que es Olam Hazeh sí puede ver, Olam Haba no puede, porque es algo que todavía no existe. Jajam es otra cosa. Jajam llega a entender las cosas por medio del Da'at, por medio del conocimiento. Él no ve, sino el Jajam con la Machshavá puede, ya que llegó a entender algo, entiende cómo funcionan las cosas, puede él, el Jajam, deducir si esto es la causa de tal cosa, entonces la misma cosa puede provocar otras cosas. Puede él entender, una vez que entiende cómo funciona este mundo, puede entender las consecuencias y causas y efectos. Por eso él puede llegar a extender a unas cosas que no existen en Olam Hazeh. Yemot HaMashiach son tiempos que existen inclusive hoy, porque todo lo que va a pasar en Yemot HaMashiach es el resultado de lo que está pasando hoy, ayer y mañana. Son cosas que ya existen, el Naví los puede ver. Pero Jajam puede hasta ver cosas que van a pasar en Olam Haba, porque en Olam Haba son cosas nuevas, ya no son cosas que es resultado de lo que hacemos aquí, son dos etapas. Yemot HaMashiach, aunque son días grandes, importantes, pero todavía sí pertenece a Olam Hazeh, todavía corresponde a cosas que suceden hoy. Serían resultado, fruta que van a nacer de semillas que estamos poniendo hoy. Olam Haba en la Biblia dice sobre Olam Haba que es Eretz Hadashah, Shamayim Hadashim. Es un mundo nuevo, mundo que no existe hoy. Por eso Naví no lo puede alcanzar ver. Jajam sí. Hay Naví que también eran Jajamí, como Moshe Rabbeinu, por ejemplo, era tanto Jajam como Naví. Por lo tanto, él pudo alcanzar ver con la Nebuá todo lo que la Nebuá alcanza a llegar a ver, y de ahí en adelante lo que la Nebuá no alcanza pudo ver con su Jochma. Esa es la grandeza de Moshe Rabbeinu. Eliyahu, de ahí que vamos a aterrizar con Eliyahu. Eliyahu era tanto Naví como Jajam, porque vemos que Eliyahu es paralelo a Moshe Rabbeinu. Lo vimos cuando estuvo 40 días caminando al Joreb, donde tuvo una revelación de Hashem. Entonces vemos en cierta forma una equivalencia entre Eliyahu y Moshe. Y dicen nuestros sabios que Eliyahu hizo nisim, Eliyahu hizo milagros bekoach haTorah shelo, o sea, no nada más la nebuá que tenía, tenía mucha Torah, como si fuera Moshe Rabbeinu, que combina Torah y nebuá, y con esta fuerza hizo sus milagros. Y Elisha hizo sus milagros bekoach hatfilah. Eliyahu hizo bekoach haTorah, Elisha hizo bekoach hatfilah. De todas maneras, Eliyahu combina Torah y nebuá, o sea, como si fuera Moshe Rabbeinu. Y dice la Tzadok HaKohen Milublin que Moshe y Eliyahu estuvieron 40 días en Har Sinai sin comer, sin beber, porque ¿de qué se mantuvieron? ¿De qué se alimentaron? De la misma Torah. Como dice el pasuk, Lechu lachmu belachmi. Hoy en día, hasta la fecha, los grandes jajamim de las generaciones, los más grandes, decimos que tuvieron Giluy Eliyahu. ¿Qué es Giluy Eliyahu? Que vino Eliyahu y les enseñó la Torah, como Rabbi Yosef Karo, como otros. Entonces, vemos que Eliyahu no es nada más cuestión de tzidkut, de kedusha, es también cuestión de Torah, de Jochma, porque es el que enseña Torah
Sí, el Giluy Eliyahu significa enseñar Torah. De hecho, decimos en la Gemara que todas las dudas que hay, la Gemara siempre termina, cuando hay una duda que no tiene solución, dice Teiku. ¿Qué es Teiku? Tishbi, etaretz, kushiyot ubeayot. Que van a Eliyahu Naví resuelva las dudas. O sea, que Eliyahu es el símbolo de Jochma. Entonces, Eliyahu es combinación de Nebuá y Jochma, lo que le permite llegar sin fin hasta ahora más. Teiku. Teiku es Rashi Tevot, Tishbi, Yetaretz, Kushiyot ubeayot. Tishbi es Eliyahu, sí, Eliyahu Naví, Eliyahu Tishbi. Él resolverá todas las dudas, todas las preguntas que no tienen solución hoy en día. Así es, la Gemara es muy conocido. Todos los que estudian Gemara saben que cuando hay duda, que la Gemara misma no tiene solución, termina siempre con la palabra Teiku. Teiku hoy en día se usa en el hebreo moderno como empate, cuando no hay resolución de una duda. Pero, ¿qué significa esto realmente? Rashi Tevot, Tishbi, Etaretz, Kushiyot ubeayot. Eliyahu Naví, cuando venga, él lo resuelve. Ahora, Elisha quiere acompañar a Eliyahu y ver el momento donde Eliyahu se sube al cielo. El momento donde Eliyahu se va a convertir en Malach. Y esto Elisha lo quiere ver. Pero el momento que Eliyahu se convierte en Malach, ese es el momento de transición de Olam Hazeh a Olam Haba. Hay que tener Nebuá y Jochma para poder pasar a Olam Haba, como dijimos, porque la Nebuá tiene límite hasta Olam Hazeh, no más. Olam Haba no alcanza a llegar. Para poder llegar más allá de Olam Hazeh necesita combinar la Nebuá con la Jochma. Entonces, para que Elisha pueda ver cómo Eliyahu sube al cielo, tiene que estar a nivel adecuado. Tiene que estar a nivel que le permite romper la barrera de Olam Hazeh. Ahora, ¿cómo funciona eso de que Eliyahu pasa de Olam Hazeh a Olam Haba, que sube al cielo? Sabemos, Olam Hazeh está funcionando de una combinación de material y espiritual, cuerpo y alma. Es una combinación. Subir al cielo entero, íntegro, significa que la parte interior logró gobernar por completo a la parte exterior. Que la Neshama ya tomó posesión completa y hizo a que el cuerpo físico ya se anula, o sea, ya no ocupa lugar, ya no tiene importancia en esa combinación. Un gobierno completo del Pnimiyut sobre el Hitzoniyut. Para poder ver esto, también tiene que estar el nivel, estar el nivel de ser Tohó Kebaró, de interior que domina lo exterior. Eso es la idea de Tohó Kebaró, de ver que lo interno es igual como lo externo está subyugado a lo interno. Y en eso Elisha le pide a Eliyahu que quiere, cuando le pregunta a Eliyahu a Elisha, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué te doy antes de subir? ¿Qué le contesta? Vihina pishnaim beruchacha elai, quiero doble de tu espíritu. ¿Qué significa esto? Hasta ahora Elisha estuvo a nivel de Nebuá, pero no tenía las dos cosas, la combinación de Nebuá con Jochma, que le permita romper esa barrera que divide entre Olam Hazeh y Olam Haba. Cuando están en el río Jordán, ¿cuándo le preguntó Eliyahu qué es lo que quieres? Cuando estaban ya en el río Jordán, ya está en la última fase antes de cruzar, donde Eliyahu va a subir. Si Elisha quiere ver esto, necesita, dijimos, la combinación de las dos cosas, la que le permite romper la barrera de Olam Hazeh y llegar hasta ver lo que pasa en Olam Haba, ver ya lo que es pura espiritualidad, romper la barrera del cuerpo. ¿Qué le pide entonces a Eliyahu? Pishnaim. ¿Qué es Pishnaim? La combinación de las dos fuerzas, de la Nebuá y la Jochma, porque hasta ese momento Elisha nada más tenía Nebuá y le faltaba la Jochma. ¿Y qué le contesta Eliyahu? Ikshita lishol, pero me pediste algo que no te lo puedo dar. Pero ¿qué es lo que sí puedes hacer? Imtir eoti lukach meitach yeilechachem beimaino. Y si vas a alcanzar a ver cómo subo al cielo, esto es la señal que vas a tener este doble de espíritu, o sea, combinación de Nebuá y Jochma. Si no lo vas a ver, quiere decir que no. ¿Por qué? Porque ahora no te puedo dar, todavía estoy en Olam Hazeh. Si tú quieres tener combinación de Nebuá y Jochma, lo que te permita
llegar y ver hasta lo que pasa en Olam Haba, tengo yo que estar ya en una situación de Olam Haba, entonces te lo te puedo regalar. Cuando yo voy a subir, quiere decir que yo ya voy a estar ya, digamos, un pie aquí, un pie allá. Ahí es donde te lo voy a poder dar. Ahorita no te lo puedo, todavía estoy con los dos pies aquí en este mundo. Si en ese momento donde yo voy a subir lo vas a alcanzar, ver que sí que ahí es donde te di esa capacidad y ahí es donde lo vas a adquirir. Pero si no, no lo vas a poder tener. Y después de que Eliyahu sube, entonces, una vez que Eliyahu sube, si Elisha va a tener comunicación con él, entonces sí lo va a poder dar. Pero para poder comunicarse con Eliyahu, entonces, a la hora de que Eliyahu está subiendo, tiene que estar ahora lo más pegado, casi cerca a Eliyahu, casi como Eliyahu mismo, con la única diferencia tal vez que Eliyahu es el que le va a dar y él es el que va a recibir. Y es por eso que sigue toda la ruta y toda la escalera de Betel, Gilgal, Betel, Jericó, Yardén y Eber a Yardén, toda la ruta con Eliyahu pegándose a él como si fuera Yoshua con Moshe Rabbeinu, lo yamish mitoch haoel, pegado a él, recibiendo de Eliyahu todo lo que Eliyahu tiene, que es lo que la única forma para que se le permita comunicarse con Eliyahu a la hora que Eliyahu sube, entonces va a poder recibir esta doble capacidad que es Nebuá combinada con Jochma, y entonces ya va a poder, aunque esté aquí, tener visión sobre lo que pasa allá. ¿Y la recibe? La recibe. Sí, lo ve. Sí. Ahora aquí, eso es más o menos lo que pasó entre Elisha y Eliyahu. Elisha fue pasando las pruebas que le había puesto Eliyahu para ver que realmente tiene pleniyut, que lo interior es lo que está gobernado en él, y entonces esto le va a permitir estar pegado a Eliyahu y recibir esa doble Kedushá que tiene. Fue el regalo, o sea, ¿sí se lo regaló o él lo ganó? Lo ganó, o sea, no es regalar, es lo que le puede él exceder o dar esto siempre y cuando él lo puede ganar. Por eso la prueba es que él va a poder comunicarse, digamos, con Eliyahu a la hora que Eliyahu sube. Ahora vamos a ver otro punto aquí en esta subida de Eliyahu. Eliyahu sube al cielo íntegro. Moshe Rabbeinu murió. No dice la Torah que Moshe subió, dice que no sabemos dónde está enterrado, pero sí murió. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Eliyahu aparentemente es más grande que Moshe? Sube al cielo. Dijimos que Eliyahu es como Moshe, paralelo a Moshe, equivalente. Tiene Torah, tiene Nebuá y tiene también Jochma, tiene Torah. Pero ¿por qué entonces Moshe Rabbeinu no subió íntegro al cielo? Otra pregunta, ¿por qué tuvo que cruzar el río Jordán? O sea, cruzar el río Jordán significa salir de Eretz Israel. Para subir al cielo hay que salir de Eretz Israel. Es al contrario de la lógica, yo diría al revés, tenía que entrar. Ahora, podría yo responder que ¿por qué Moshe Rabbeinu murió y no subió al cielo? Porque Moshe no tuvo el mérito de entrar a Eretz Israel. Entonces no se completó, en alguna forma algo le faltó, porque por más grande que sea, si no entra uno a Eretz Israel, algo le falta, porque hay mitzvot, por ejemplo, que no se puede cumplir fuera de Eretz Israel. Pero aquí está al revés. Si hubiera dicho que Eliyahu sube al cielo dentro de Eretz Israel, esto podría ser respuesta, pero el hecho es que justo al revés, que Eliyahu cruzó, salió de Eretz Israel para poder subir al cielo. Entonces esto mismo fortalece la pregunta anterior, que si quiere decir no es condición. Si no es condición, ¿por qué Moshe entonces no subió igual al cielo? Dice el Al-Sheikh HaKadosh, el Al-Sheikh HaKadosh, dice, él da la siguiente respuesta. Eliyahu sabemos que es Pinchas. Ya lo hablamos en muchas ocasiones. Pinchas tiene un mérito tremendo por haberse puesto celoso para Hashem. Hashem quiso que Eliyahu suba al cielo, ¿en dónde? En el mismo lugar donde había actuado anteriormente mostrando su lealtad a Hashem. Entonces esto fue fuera del Israel, fue en el desierto antes de que entrara. Entonces lo hizo cruzar para que llegue al lugar, el Shittim, donde él había actuado mostrando su lealtad a Hashem de esta manera, esta entrega absoluta e incondicional. ¿Y cuál fue la recompensa que Hashem le dio ahí mismo? La Genemor y Niotenlo el Briti Shalom. ¿Qué es Briti Shalom?
le voy a dar un pacto de paz eterna, ahí es donde le dio la vida eterna, donde nunca va a morir. Entonces ahí mismo es donde subió Eliyahu al cielo íntegro. Pero Eliyahu sí entró a Israel y salió. Ujú. O sea, el hecho de haber entrado también algo tiene... Ahora sí, según esta explicación, ya se puede entender que la salida de Eretz Israel no era condición, porque Eretz Israel es quizá al contrario. Eretz Israel fue Ma'alá, que Moshe no la tenía. ¿Por qué salió? Salió por otro motivo, para recordar en este momento el mérito que él tiene, que por ello, de hecho, tiene el mérito de subir íntegro, que es la Canaút que tuvo. Entonces esto tuvo que hacerlo en el lugar donde lo había hecho. De Moshe sabemos dónde nació y murió y todo. Eliyahu no sabemos dónde nació ni nada. Sí, es otra. Bueno, Tenemos algo diferente. Moshe no sube íntegro. Le dice que Moshe murió. Eso es una explicación. Vamos a ver, Bala Akedah explica diferente. Akedat Yitzhak, sí, de Rabbi Yitzhak Arama, él explica de la siguiente manera. Que a pesar de que se ve el Bala Akedah, sí, que a pesar de que se ve que Eliyahu estaba, o sea, se ve que Eliyahu estaba deseando llegar a los niveles de Moshe Rabbeinu. O sea, Eliyahu es equivalente a Moshe Rabbeinu en ese aspecto de Torah, Nebuá y Torah. Y toda la trayectoria de Eliyahu es llegar a ser como Moshe Rabbeinu. Muy bien, si es así, ¿dónde tiene que subir Eliyahu al cielo? En el lugar donde Moshe Rabbeinu murió. Y por eso tuvo que salir de Israel, de Eber Hayarden, para estar en el lugar donde estuvo Moshe Rabbeinu. Así explica el Bala Akedah. ¿Y es el mismo lugar, no? Sí, es el lugar. ¿Es el mismo? ¿Que es Har Nebo? Es la zona donde había muerto Moshe Rabbeinu. Pero sí es Har Nebo. Sí. Bueno, Moshe murió ahí, no sabemos dónde está enterrado. No sabemos que está en Arnebo. Como la Torah no da a Yom, está escrito. Pero entonces Moshe salió de Israel. Moshe no entró nunca. Perdón. Eliyahu salió para estar en el lugar donde estuvo Moshe Rabbeinu cuando murió, para llegar a los niveles de Moshe Rabbeinu. Ya. Y Eliyahu camina en un camino parecido a lo de Moshe, como dijimos, 40 días y 40 noches caminó para llegar a Ar-Jereb, Lechem lo ajal, Maim lo shatá, igual, y se mantuvo de la Torah, dijimos, finalmente estuvo en una mehará, en una cueva, y recibe la revelación de Hashem. Entonces aquí, lo que según la explicación anterior, la del Sheikh HaKadosh, ya no hay pregunta. El Pinhas tiene un mérito especial que Moshe no tiene, que es el mérito de entrega para Hashem, y por eso tuvo que salir de Israel justo para estar en el lugar donde adquirió ese mérito, y por eso subió. Pero según el Baal Akedah, es la pregunta al contrario, se hace más fuerte. Si toda la idea de Eliyahu de salir de Israel es para estar en el lugar, para llegar a los niveles de Moshe, entonces ¿por qué Moshe no subió y él sí subió vivo al cielo? No, y con todo y todo se dice que no lo cambió, o sea, con todo y lo... Que Eliyahu no llega ni siquiera. Eliyahu no se le menciona más que a Moshe. Entonces, para entender esto, vamos a ver una Gemara. La Gemara dice, hay una Gemara que dice que hay 4 personajes en la historia que nada más murieron por Nahash, o sea, por el decreto de la muerte. O sea, si ellos por sí mismos no tenían por qué morir. Eran limpios. ¿Quiénes son? Esquilab, Amram, el papá de Moshe, Binyamin, hijo de Jacob, y Shai, el papá de David. Kilab era hijo de David. Kilab, Amram, que era el papá de Moshe, Binyamin, el hijo más pequeño de Jacob, e Ishai, que es el papá de David Amelech. David aparece 2 veces. Con 2 personas. David sí, tanto arriba como abajo, el papá y el hijo. ¿Estos qué? ¿Estos 4 qué? Estos 4, dice la Gemara, murieron nada más porque la serpiente metió ahí el veneno, y de ahí se decretó que el ser humano tiene que morir, pero no porque Eran tan sadiquín que no merecían morir. Ahora, según esto, cabe la pregunta sobre Eliyahu. Moshe, pero Eliyahu Anabí, según esto, también tenía que morir. O sea, si ellos nunca pecaron y no tenían que morir, solo porque hay un decreto, el decreto es parejo. Entonces, si hay un decreto, quiere decir que ya no hay nadie que pueda escaparse de la muerte.
Entonces, ¿por qué Eliyahu no muere? Aparece. Es que Eliyahu no se trata como persona. También subió y fue malaj. No es lo normal de que una persona muera y sea Ok, esto es una forma de entender. Pero ahora vamos al nivel Pshat, como está escrito. Como está escrito el Pshat, sí fue una persona y entonces subió íntegro al cielo. O sea, según esto, aunque la persona nunca pecó, aunque fue íntegro, no, sí tiene que morir. No se salve de la muerte. Pero él no muere. O sea, aunque digamos que Eliyahu es más grande que Moshe, Eliyahu no muere. ¿Por qué no muere? La respuesta es así. Así dice la Tzadok HaKohen Milublin, que hay personas que su neshama nunca se contaminó del nahash. O sea, la muerte es porque hemos sido contaminados por el nahash, que metió el veneno o la zuamá, el sucio en Adam Arishon, que es el Yetzer Hara, y a partir de ahí todos los descendientes de Adam Arishon tienen que morir. Dice Rabbi Tzadok HaKohen que hay algunas personas que su shoresh neshama, su neshama, nunca se contaminó del nahash. Y llega abajo a este mundo limpia 100%. Y si llegan a pecar, ahora sí va a ser culpa completa de ellos. O sea, no es como cualquiera de nosotros, que de entrada venimos con una desventaja, porque ya viene la neshama a este mundo después de que se había metido el veneno. Entonces no estamos limpios. Kietzer leva Adam Rami Nurav. Siempre tenemos, por más malos que seamos, algo de pretexto tenemos Yetzer. No es justificación, porque Dios nos mandó aquí para vencer al Yetzer, para fortalecerlo. Pero algo de, digamos, de excusa tenemos. Y estas neshamas... Pero esa neshama es o todo o nada, o sea, ahí no hay término medio, porque no tiene que Yetzer Hara. Entonces ahí si llega a pecar, la culpa es completa. Pero también tiene chance de no pecar Bechlal y no estar ni siquiera con el sucio que provoca la muerte, ni siquiera sujeto al Malach HaMavet. O sea, más compromiso. Uh-huh. Pues Eliyahu no tenía Yetzer Hara. Eliyahu no tenía este veneno de la serpiente. Y Moshe sí. Moshe sí. Okay. Según esto, estas personas o pecan, entonces la culpa es completa de ellos, porque ni siquiera tienen el pretexto de cualquiera de nosotros. Pero si no llegan a pecar, si llegan a mantenerse limpios, entonces no hay entonces tienen una limpieza completa que les permite subir al cielo íntegros. ¿Por qué se salvaron lo de la mujer? Eso ya es decisión de Hashem de mandar, no sé, de vez en cuando una neshama así. hay neshamot así. Hasta ahora sabemos de dos, Hanoch y Eliyahu. No eran Abraham y Benjamín, nada más. No, estamos hablando de nada más los que llegan a subir íntegros al cielo. Ellos, Amram, Kilab y todos ellos, sí tienen a su amar en Nahash, por eso tienen que morir, aunque se mantuvieron íntegros, pero no podían salvarse de la muerte. Hay almas, dice la Tzadok HaKohen, obviamente son bien poquitas, hasta ahora sabemos de dos nada más, que ni siquiera se contaminaron por el Nahash. No. Por lo tanto, la mayoría de la gente, o sea, 99.999, todos, Hanoch, la Torah cuenta que subió así al cielo. Una pregunta. Vimos que Eliyahu la mayoría del pueblo, pero ya se enojó por eso. Entonces, ¿eso qué? No es Yetzer Hara, su celo por Hashem. Sí, pero no es un pecado, o sea, es un pecado a su nivel que igual ha sido limpiado de ello por la reacción tan fuerte que hubo de 3 años de hambruna, etc. Entonces, normalmente la neshama viene con su amá, que aunque no peca tiene que morir. Eso es lo que pasó con Kilab, Amram, Binyamin y Ishai. La neshama de Eliyahu fue una neshama limpia, y por eso la forma de despedirse de este mundo, que es subir al cielo íntegro, es una forma más elevada que la mitad de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu también su muerte no es una muerte normal, es lo que se llama mitat neshika, ¿sí? Una muerte de beso, que es muy elevado. Pero la de Eliyahu es más elevada. Esto no significa que Eliyahu es una persona más importante que Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Porque Eliyahu tiene algo de regalo que Moshe no lo tiene. Porque Eliyahu de entrada vino a este mundo sin ningún veneno de la serpiente.
le permite subir al cielo, que es una forma más elevada que Mitat Neshika de Moshe, pero no todo es adquirido por trabajo, es parte regalado. Entonces, al final de las cuentas, dice Rabbi Tzadok HaKohen Lublin, a pesar de que la forma que Eliyahu Hanaví se va de este mundo es una forma más elevada que la de Moshe, pero ¿quién es más grande finalmente? Moshe Rabbeinu es más grande, porque Moshe todo es por trabajo. Él sí vino con una llamada normal. Se puede decir que no tenía Yetzerara, entonces sería. Eliyahu, según esto, no tenía Yetzerara. Porque las Najas representan. Ni lo ha atacado. Pero Sí. aunque Eliyahu se va completito al cielo, muere. Pero esto no es muerte, esa es subir al cielo íntegro. No, el beso es de Moshe Rabbeinu. Es más elevado que el beso, es lo que estamos diciendo. Más elevado que el beso. No es morir, porque sigue vivo, dicen. Nada más que no ya no en este mundo, sino en el cielo íntegro. Subió al cielo al íntegro, así dice el Naví. Entonces era más difícil para Abraham y Benjamín, todos ellos. Más difícil para ellos, ¿sí? O sea, pero son Dargot. Ellos no llegaron ni siquiera al Dargot de Moshe Rabbeinu, porque finalmente murieron una muerte normal. Si no fuera por la víbora, no merecerían la muerte, pero finalmente por la víbora sí murieron. Moshe Rabbeinu llegó con todo y la víbora, con toda la serpiente, llegó a morir ni siquiera muerte normal, sino muerte de Neshika, que eso es más elevado. De beso. Es directo de Hashem. Una forma que ni siquiera Moshe Rabbeinu no sintió nada a la hora de morir. Como si fue a... Su hermano. ¿Ah? Sí, eso es la mitad Neshika, es algo muy, muy elevado. Pero dígame una cosa, ¿qué es subir al cielo directo? ¿Qué pasa con el cuerpo físico? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podemos entender? Ya ves que Elisha tuvo que mostrar mucho esfuerzo y muchos exámenes pasar para poder verlo y entenderlo. Nosotros no hemos pasado todas estas etapas. Entonces no lo entendemos bien, pero entendemos que llegó a un nivel donde tan limpio estaba espiritual que su cuerpo mismo se convirtió en algo espiritual. Pero la natación también se Es verdad que algunos... Es que el cuerpo no se descompone. Esto también es nivel, son niveles. O sea, hay tzadiki, como quien dice aquí, que muere normal, pero todavía está en un nivel más elevado que los demás, que su cuerpo no se descompone. Luego hay Kilab, Ishai, Amram y Binyamin, que son a nivel más elevado que ni siquiera deberían de morir. Luego más elevado que Moshe Rabbeinu, como era en mitad de Neshika. Hasta aquí son toda la gente normal, que viene con el veneno y logró superar y tener cada uno de acuerdo a su nivel una muerte más elevada. Eliyahu es otra cosa, llegó ni siquiera con mancha alguna. La nieta de Jacob, ¿no? Ella por la bendición de su abuelo Suiza no tiene mérito propio. Pero no sé, o sea, el de Serach Una bendición de Jacob la vida. subió al cielo. Subió con... Puede ser, no sé. ¿Quién fue la reencarnación de Eliyahu Hanaví? Pinchas. Pinchas viene de Eliyahu. Eliyahu Sí. Pero aquí entramos a un tema más profundo aún y es importante saber. Hay una mahloket muy grande entre Rambam y Ramban, o sea, Maimónides y Nachmanides. Discuten acerca de Tchiyat HaMetim. ¿Qué va a pasar en Tchiyat HaMetim? La resurrección de los muertos. ¿Qué va a pasar? El Rambam dice, Nachmanides, que cuando suceda Tchiyat HaMetim, se resucitan los muertos, ya no habrá más muerte en el mundo. Los seres humanos que van a resucitar ya no volverán a morir. O sea, no existirá ningún tipo de muerte. O sea que el cuerpo y el alma van a caminar juntos y van a ir subiendo de niveles, pero nunca se van a separar más. O sea, ¿qué es la muerte? La separación de alma y cuerpo. Después de Tchiyat HaMetim, caminarán juntos siempre y no se vuelven a separar. El Rambam no dice así. Maimónides dice que aún después de Tchiyat HaMetim va a haber muerte. ¿Quién dijo lo primero? Nachmanides. El Rambam dice que aún después de Tchiyat HaMetim va a haber muerte. Nada más que la vida va a ser una vida mucho más larga de lo que conocemos hoy. Va a ser una vida muy, muy larga, ¿sí? Y finalmente va a haber muerte. Tal vez la muerte no va a ser un motivo de sufrimiento como hoy. No vamos a tomarlo como hoy, como algo malo, como algo que es castigo o sufrimiento. Pero sí va a haber finalmente muerte. O sea, tiene límite. No es de que va a seguir y seguir y seguir y seguir sin parar nunca. El Rav Hutner explica que cuando el Rambam dice que sí va a haber muerte,
Entonces, no es kipshuto, no es sencillo, o sea, porque si no, entonces, ¿qué hicimos? Entonces, otra vez regresamos a lo mismo. Si no dice que la mahloket entre Rambam y Ramban es una mahloket, una discusión básica. Sabemos que lo que va a pasar en Tchiat HaMetim es lo que hubiera pasado con Adam HaRishon si no hubiera pecado, es lo mismo. O sea, la discusión entre Rambam y Ramban no es nada más qué es lo que va a pasar sobre Tchiat HaMetim, sino también sobre Adam HaRishon, qué hubiera pasado si no hubiera pecado. ¿Cómo estaría la situación de Adam HaRishon si no hubiera pecado? Según el Rambam, Adam HaRishon, aunque no hubiera pecado, hubiera muerto finalmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo está hecho de tierra y tiene que regresar finalmente a la tierra. Ese es Rambam, Maimónides. Y no es clalá, no es maldición, no es malo, es natural, esto debe de ser, no por castigo, no porque es algo malo, no por serpiente con su veneno, no es veneno, es algo normal, natural. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre antes del pecado y después? Según el Rambam, explica Rabutner que la diferencia es que después del pecado, la misma muerte que antes hubiera sido algo natural, sin dolor, no como sufrimiento, no como algo, se convirtió en una maldición, se convirtió en algo difícil, algo duro, algo doloroso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el proceso? Dice, por medio del pecado, la Neshama se unió más con el cuerpo. Antes la Neshama y el cuerpo eran dos entidades separadas. La Neshama es del cielo, el cuerpo de tierra. Entonces la separación de ellas no hubiera sido nada difícil. Pero cuando pecó, entonces se materializó más el ser humano. La Neshama se pegó más en el cuerpo y no quiere tan fácil separarse de ello. Ahora ya está metida bien en el cuerpo. Entonces cuando llega el momento donde se tiene que separar, es muy doloroso, es muy difícil. Es un proceso doloroso. Pero si no hubiera pecado, dice Rabutner, así explica el Rambam, entonces hubiera sido como un rey, dice, que cambia la ropa, o sea, que quita la vestimenta simple y pone una vestimenta de rey, de la realeza, y entonces está subiendo de nivel, entonces está quitando ropa, pero poniendo a la vez otra ropa más elevada, más bonita, más elegante, la del rey, y no se siente mal, se siente al contrario, se siente un placer. Y todavía hace una gran fiesta en ese momento. Así hubiera sido la muerte si no hubiera pecado, según el Rambam. Según el Rambam, no hubiera existido ni siquiera la muerte. Sí, entonces la pregunta es, o sea, los dos explican, están de acuerdo que si el pecado se hubiera elevado. La pregunta es en qué técnica, en qué forma. La Gemara en Masejet Moed Katan dice, habla de diferentes tipos de muerte que existen y dice que existe una muerte donde es parecido como si tienes un vaso de leche, te cayó un pelo ahí. Cuando sacas el pelo, pues no se siente nada, o sea, muy liso, muy ligero. Entonces esto es mitad neshika, o sea, como estás sacando nada más, tienes un pelo que cayó ahí, lo estás sacando, no se siente nada. Eso se llama mitad neshika, no se siente. Y eso es lo que tuvo realmente Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu murió, pero ¿qué tipo de muerte? Tal vez como la muerte que según el Rambam, hubiera existido si Adam HaRishon no hubiera pecado. Tal vez como la muerte que vamos a tener todos nosotros después de Tchiat HaMetim. O sea, cuando decimos que no existe muerte, entonces es muerte de inmortalidad, no es muerte como nosotros la tomamos el día de hoy. Hay tipo de muerte, dice la Gemara, kefturei befi veshet, ¿sí? Como si tienes un agujero pequeño y tienes que pasar por ahí algo grueso que apenas puede pasar y tienes que jalar y que pase. Entonces hay muerte donde la Neshama se sale con toda esta dificultad y es muy dolorosa. Es la muerte normal que la mayoría de la gente tiene. Son los que sufren, ¿no, Rabbi? Entonces, ¿en qué depende? Depende qué tanto la Neshama está pegada al cuerpo. Pero ¿en qué depende si la Neshama está bien pegada al cuerpo o no? Depende qué tanto peso se le dio uno a su cuerpo, en su vida, qué tanto le había dado importancia al cuerpo en la relación con el alma. Más importancia le daba al cuerpo, más materializado estaba, más la Neshama estaba ligada con el cuerpo, entonces más dolorosa es la
separación. Como Moshe Rabbeinu, como estaba completamente espiritual, nada de dedicado a su propio cuerpo, a su vida material, la separación fue que Moshech Benita Bejalba, dice la Gemara, como si jalando un pelo de la leche. Según esto, Eliyahu Naví era de aquellas personas que su neshama ni siquiera estaba ligado al cuerpo, ¿sí? Ahora sí preguntaron aquí, pero Eliyahu también hizo algunas cositas, ¿verdad? Algunas cositas que no estaban bien, ¿verdad? Por eso Eliyahu, ahora sí, fíjese, ahora es al revés. Según esta explicación, la muerte, el nivel más elevado de haber separado este mundo es la de Moshe Rabbeinu, no de Eliyahu Naví. ¿Por qué? Eliyahu Naví llegó a este mundo sin veneno, dijimos, que la neshama estaba completamente separada del cuerpo. Debería de subir la neshama solo, sin el cuerpo. Pero ¿qué pasó? Como el cuerpo también hizo algo malo, como dijimos, que habló mal de Am Israel en alguna ocasión, en otras ocasiones, cositas, cualquier cosa, ligerito. Entonces por eso su cuerpo también subió con el cielo. No era mala el hecho que el cuerpo también subió al cielo, es Jizarón, es un defecto, no es una ventaja. Porque ya no pudo separar completamente. Debería de separarse como si fuera Moshe Rabbeinu, como si fuera un pelo que sale de la leche, de un vaso de leche donde no se siente nada, donde son dos entidades completamente separadas. Pero como estaba por un lado en nivel donde no merece muerte difícil, muerte donde se está haciendo difícil la separación. Pero por otro lado, no estaba en nivel tampoco de separarse tan fácil como la de Moshe Rabbeinu, porque sí había hecho cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasó? Subió el cuerpo con todo y el alma hacia el cielo. Es lo que pasó con Eliyahu Naví. Moshe Rabbeinu es el nivel más elevado de la muerte, donde el alma salió, se paró con el shikah, con un beso, sin ningún sentimiento de dolor, como si fuera Tchiat HaMetim, como si fuera Adam Rishon antes del pecado. Según esto, hay tres tipos entonces de muerte, donde la neshama se separa del cuerpo con dificultades. Esto es la gran mayoría de los seres humanos. Hay otra, la que sigue, que es más elevada, donde la neshama sube al cielo y jala con ella a todo el cuerpo, es la de Eliyahu Naví. Y está la más elevada, como la de Moshe Rabbeinu, que la neshama se separa del cuerpo, ni siquiera tiene que subir con ella al cuerpo, la neshama sale solita, pero de tal manera que no se siente nada. Es la muerte de Nshika, y es lo que se refiere al Rambam, que va a pasar en Tchiat HaMetim, o que hubiera tenido Adam Rishon si no hubiera pecado. La segunda era la de Eliyahu Naví, donde la neshama jala con ella todo el cuerpo, que es más elevado. Que subió y vio el Ganel en algo así, se saltó. Bueno, pero esto es temporal, que vuelva a bajar. Sí. A llamar dificultad del alma a salir del cuerpo es Por eso. Cuando hay dificultad del alma para salir del cuerpo sería con enfermedad. Sería enfermedad, sería con dolor, con normal. La muerte normal es difícil. Entonces cuando doloroso. Am Israel murió en la entrega de la Torah fue así, porque alcanzaron el nivel de Adam. Ahí sí, ahí fue como la de Moshe Rabbeinu, así que ni sintieron nada. Para terminar, está escrito en la Gemara que cuando Rabbi Yehuda Hanasí murió, ese día le permitieron a los Kohanim cargarlo. Normalmente los Kohanim no pueden participar en el entierro. Ese día Batlaque Unam Israel. No, porque, aunque sea Rabbeinu Akadosh, pero hay tumá. Dice la Gemara, no había tumá. ¿No? ¿Por qué no había tumá? Porque no era tipo de muerte como nosotros conocemos, donde es dolor. Tumá se genera cuando el cuerpo y el alma estaban tan ligados y ahora el alma se prendió, entonces se llenó con tumá. Ni siquiera estaban ligados al neshama, estaba el neshama dentro del cuerpo, pero no estaban unidos. Entonces ese tipo de muerte no genera tumá y los Kohanim podían cargar a la viuda así. Es la muerte de Moshe Rabbeinu. Eliyahu Naví, según esto, y esto responde a la pregunta que hicimos antes, ¿por qué Eliyahu tuvo muerte más elevada que Moshe? No es más elevada. El hecho que subió con todo el cuerpo es porque el cuerpo necesitaba algo de tikkun, entonces, y tampoco decir que podía separarlos, jaló con todo el cuerpo. Moshe Rabbeinu ni siquiera tuvo que jalar el cuerpo consigo. Seguiremos ese tema de la subida de Eliyahu Naví al cielo la semana que viene.